día de hoy el tema que vamos a abordar es un tema de singular importancia. Se relaciona con las intervenciones psicológicas. Se han estado estudiando por diferentes autores cuáles son las competencias profesionales del psicólogo del deporte. En términos generales, pudiéramos hablar en una primera fase, hacer una formulación del deportista. Posteriormente, y a tenor con esa formulación, llevar a cabo las intervenciones que van a modificar los aspectos que puedan tener de carácter negativo, las debilidades, las insuficiencias, o incluso reforzar las condiciones más positivas que pueda tener todo el potencial, todos los recursos que tiene el deportista. En esto juega un papel esencial qué tipo de intervenciones se van a realizar. Posteriormente a las intervenciones hay que mantener un proceso de sistematización alrededor de lo que se ha realizado con los propósitos que hemos señalado, e incluso en ocasiones volver a reevaluar, volver a hacer una formulación, o sea, un diagnóstico de cuál es la situación del deportista. Para muchos psicólogos resulta de interés la victoria, resulta de interés el triunfo del deportista. Realmente los rendimientos están dentro de un campo sumamente complejo, donde intervienen muchas variables, y hacer pronóstico de rendimiento resulta muy riesgoso. En términos generales, siempre he señalado que la meta fundamental que puede llevar a cabo el psicólogo es colocar al deportista en una condición tal que pueda hacer uso de todo su potencial en las condiciones de competencia e incluso de entrenamiento. Y esa meta resulta de gran importancia dentro del encuadre de la tarea, ya que para muchos comprometerse con la victoria es comprometerse con algo que no está dentro del campo del dominio del psicólogo e incluso de todos los actores que están presentes en el campo del deporte, porque en las competencias ocurren en ocasiones casualidades, circunstancias no previstas, presentación del contrario no en la forma en que se esperaba, de manera que hay una serie de variables o de condiciones que no están dentro del control de los participantes. Las intervenciones psicológicas, entrando en el tema, son acciones que realiza el psicólogo o en ocasiones también el entrenador bajo la supervisión del psicólogo u otros especialistas, con el propósito de que el deportista adquiera y desarrolle habilidades psicológicas para enfrentar el estrés en competencia y entrenamiento. Perfeccione además sus capacidades. No está solamente el ámbito de la disponibilidad del deportista, de las actitudes, de la motivación, sino también el perfeccionamiento de algunas de las capacidades. Por ejemplo, los procesos de la atención, que cumplen un papel rector en las acciones que realiza el deportista en sus ejecuciones. Hay una serie de problemas relacionados con el tema de las intervenciones, porque hay muchos modelos de diferentes condiciones hechos por los autores. Hay una crítica muy importante, y es pensar de que se puede clonar desde el punto de vista psicológico a un deportista para que gane cuando no ha tenido un plan de entrenamiento, una preparación deportiva de calidad. Eso es fundamental. Todo lo brinda, todo sin excepción, lo brinda la carga de entrenamiento, o sea, la preparación, la unidad de entrenamiento día a día marca las posibilidades que tiene el deportista para llegar a cumplir con sus metas. Al señalar eso, uno puede decir, bueno, ¿y para qué hace falta el psicólogo si todo lo da el entrenamiento? No, todo el deporte de alto rendimiento es un deporte de detalle, de minimizar errores y fallos.
y el minimizar esos errores y fallos está en manos de una preparación psicológica de gran importancia para que el deportista pueda llegar con todo su potencial, con todos sus recursos y romper un récord, o romper una meta, o alcanzar un lugar. Pensemos que los rendimientos más elevados, por tendencia, se dan siempre en el proceso de la competencia y no en los entrenamientos, porque la competencia tiene una gran trascendencia, tiene una gran presión, elevadísimo estrés e incluso existe el gran tema del deporte, que es que el entrenamiento nunca incluye la competencia. O sea, preparamos a un hombre para algo para lo cual no está completamente preparado, porque la competencia es única, trascendente, irrepetible, y todo lo que ocurre en ella no podemos mejorarlo. Puede haber un campeón regional, mundial del año 2013 y fue el campeón del año 2013 o no lo logró, pero ya esa posición es irrepetible, de manera que todo lo que se hace tiene un carácter extremadamente de alto riesgo en condiciones de competencia. Para lograr minimizar esos riesgos y para preparar al deportista se hacen competencias preparatorias, pero todas las competencias preparatorias van a tener un significado de una manera u otra, significado de carácter subjetivo, que no es el mismo que la competencia principal. Nos estamos preparando para una olimpiada, por ejemplo, y tenemos las competencias previas que van a clasificar a la persona para esa olimpiada. La olimpiada tiene un peso innegable por encima de todo, de manera que siempre hay un grado de incertidumbre acerca de cómo este deportista se va a comportar, cómo va a actuar, cómo va a ejecutar las acciones más complejas, de mayor grado de dificultad, en el momento en que está en la competencia principal. Para eso existen, y estamos ya casi que entrando en el tema, un sistema de preparación psicológica que va a ocupar una conferencia en el ciclo que estamos dando, y donde se modela la competencia, pero aún los modelos no llegan a ser totalmente similares. ¿Cómo garantizar, cómo amortiguar los efectos de este acto tan importante en la vida del deportista, como es una competencia olímpica, mundial, una Copa del Mundo, unos juegos regionales, etcétera? ¿Cómo vamos a hacer para lograr de que él esté en pleno control? Bueno, pues mediante las intervenciones psicológicas que las hemos definido. Hay una proliferación en los enfoques basados a veces en la preferencia del psicólogo. El psicólogo que han tenido resultados muy buenos con determinadas formas de intervención y consideran que esas son las formas que se deben de emplear. Sin embargo, cada circunstancia, cada individuo requiere de ciertas modificaciones. Los sistemas de intervención proceden en muchos casos de la psicología clínica o de otras ramas en la solución de problemas psicopatológicos, y en realidad las intervenciones a las que estamos señalando no van dirigidas a la solución de problemas psicopatológicos, sino a movilizar las reservas cognitivas, afectivas del comportamiento del deportista en una acción formativa de carácter educativo que propicie el desarrollo de las estrategias por el propio deportista, en muchos casos, para solucionar las diferentes circunstancias estresantes en las que se va a encontrar. Los resultados de las investigaciones y estudios, en muchos casos de aplicación de las intervenciones psicológicas, se remiten a determinados sectores del alto rendimiento, bien sea para niños, para adolescentes,
o intervenciones psicológicas en competencias que se realizan entre escuelas, entre universidades, y hay muy pocas investigaciones que estén relacionadas con el más alto rendimiento. Esto lleva a que los resultados, en realidad, a la hora de aplicarlo y generalizarlo, merezcan de ensayos y pruebas que permitan adaptarlo a las demandas ingentes, grandes, que tiene el deporte de alto rendimiento. Existen frecuentes errores metodológicos también en el empleo de las intervenciones, bien sea porque la selección de las muestras no es la más correcta, porque el control de las variables no se ha llevado a cabo de la manera adecuada. Investigar en psicología del deporte es un tema en realidad a veces muy difícil, porque el psicólogo no es realmente el que controla a los participantes de la investigación. A veces hemos querido hacer investigaciones sobre un tema y cuando vamos a ir a todos los procedimientos que se han llevado a cabo, no podemos contar con el deportista porque el deportista tiene otros compromisos, estar en otros lugares, y terminar la investigación cuesta realmente mucho trabajo. O sea, que hay que luchar contra muchas variantes en el proceso de investigación. Por ejemplo, estudiamos durante muchos años el efecto de la altura en variables psicológicas, en el tiempo de reacción, en el equilibrio, en los umbrales percentuales de la fuerza, en la estimación del tiempo en las acciones, y siempre se hacían esas investigaciones en la altura. Nuestro interés era comprobar que los efectos que habíamos encontrado en la altura, el proceso de adaptación, etcétera, cómo se daba en condiciones de llano. Y en muchas ocasiones, como tendencia, cuando los deportistas regresaban al llano, ya estaban partiendo para otras actividades y no se podía poner de nuevo la misma batería que se puso en condiciones de altura. Digo todo esto para ejemplificar la complejidad a veces de la tarea del psicólogo. No imposible de lograrlo, pero son dificultades que tenemos en el ejercicio de nuestra profesión, de nuestras actividades. En ocasiones también las intervenciones psicológicas se emplean faltando la concepción teórica que dio lugar a la misma, y no hay una aproximación exacta a la actividad que va a realizar el psicólogo. Hay un trabajo extraordinario de Pedro Jara y de Enrique Garcés Fallo en Cuadernos Psicológicos, donde tratan un conjunto de señalamientos a tenor de estas dificultades, y es el tema de que en ocasiones llevamos a cabo una intervención psicológica sobre el prisma de un paradigma y lo tratamos de explicar sobre un paradigma que uno ha adoptado. Entonces hay que definir muy bien cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo para no caer en incongruencias, no caer en temas que no estemos abordando de manera bien sostenida. Entonces, el adscribirse a un paradigma, el adscribirse a una concepción teórica y aplicar lo que aparece en esa concepción teórica hasta el final es muy importante, porque de lo contrario caemos en contradicciones. No podemos hablar ahora, por ejemplo, del enfoque de solución de un problema conductual del deportista. Lo podemos resolver por muchas vías. Digamos, tenemos un corredor que cuando llega al metro 95 de la carrera, por razones de carácter subjetivo, mueve el rostro para ver cómo están sus oponentes, si están llegando a la misma velocidad. Y eso rompe totalmente la biomecánica, y la carrera de 100 metros, la demanda más importante es el déficit de tiempo. Y ahí él perdió un tiempo, perdió segundos, perdió
centésimas de segundo que pueden determinar de que él no llegue a tener la medalla de oro. Nosotros podemos, por una intervención conductual, por un reforzamiento positivo, lograr que el sujeto, en este caso el participante, el corredor, mejore ese tipo de error, ese tipo de comportamiento, y lo hemos subsanado. ¿Lo hemos subsanado? No, no lo hemos subsanado, porque en realidad siempre tenemos que acudir aquí a las modificaciones en la subjetividad del deportista. Entonces hay que esclarecer, hemos empleado esto para que tú mejores tus rendimientos, pero debes estar consciente de que esta mejoría va a modificar también tu enfoque de cómo realizar la carrera. Se han hecho algunas investigaciones preguntándole a autores como Harry, Rayo, Swing y otros acerca de que ellos jerarquicen cuáles son sistemas de intervención que más le han resultado útiles, que más han tenido un impacto sobre los deportistas. Hay que ver la variedad. Hay una variabilidad tremenda. Se muestra aquí en la diapo que le vamos a presentar, y eso nos habla precisamente de que no hay un criterio unificado, que no hay una teoría, que no hay una concepción única alrededor de esto. Por ejemplo, nosotros siempre estamos señalando de que el entrenador que es punitivo lleva en muchos casos al niño, al adolescente y al propio joven adulto que participa en la tarea, en la actividad, en el deporte, a que abandone el deporte. Se siente mal y abandone el deporte. Y verdad que eso siempre hemos hablado en el sentido de el refuerzo positivo como sistema de intervención. Y se ha estudiado mucho, 100 años estudiando esto. Hay sus críticas. Hay quienes consideran, como Irán Valdés, y en mi propio caso, que no siempre el refuerzo positivo es una solución al problema. Recientemente he visto investigaciones realizadas donde usan una forma de crítica, y en ocasiones con buenos resultados, ¿no? Y es el llamado a la vergüenza. O sea, llamar al individuo en función de sus valores. Se le está criticando, pero en función de sus valores. ¿Cómo es posible que no lo hayas hecho bien, sabiendo tú que representas a tu familia, que representas al club, que representas al país? Y eso ha tenido una respuesta positiva. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que a veces el empleo de las intervenciones no hay una regularidad exacta de la forma en que nosotros vamos a poder impactar en el sujeto para que se logre una modificación. Modificar la subjetividad, modificar en realidad la personalidad, modificar el estilo de ejecución de un deportista, a veces es muy difícil. En ocasiones hay personas que hablan mejor de modificar la situación, y las situaciones también en el deporte no pueden ser modificadas porque están las reglas, están las condiciones, etc. En mi caso, hice una entrevista de saber cuáles eran con más frecuencia empleadas por psicólogos cubanos las intervenciones que ellos realizaban. En este caso obtuve, en primer lugar, la visualización. En segundo lugar, la orientación psicológica como elemento formativo. También, y de igual modo, tuvo durante un periodo muy importante, y aún se emplea, el establecimiento de metas. Otros psicólogos señalaron el tema de la relajación. Y por último, algunos han empleado técnicas de respiración. Hoy, el hecho del aumento de las investigaciones, del esfuerzo, del interés, de la dominancia de la terapia cognitiva conductual, también ha entrado en juego. A pesar de que nuestro paradigma fundamental
es el histórico-cultural. Siempre pienso que los deportistas van a tener una categoría básica en Vygotsky, que es la categoría mediación. No hay una relación lineal entre la importancia de la competencia, la calidad del contrario, las dificultades, la complejidad del acto competitivo, que no pase por un proceso de mediación. Cuando hablamos de mediación, estamos hablando de aquello que interiorizó el individuo, el carácter intrapsíquico de las experiencias que él ha vivido, de lo que asumió de la cultura a la cual pertenece, y que van a mediar, no cabe la menor duda, en la construcción subjetiva que va a ser en su interpretación y en el significado que tiene para él esa competencia. Y es a partir de ahí que va a movilizar los recursos que tenga. Los deportistas, de hecho, tienen formas empíricas comunes de resolver sus estados emocionales negativos, sobre todo al inicio de la competencia. Algunos tienen sus propios rituales. Hay quien tiene una pomada y se entretiene echándose la pomada en las piernas. Hay quien tiene el pensamiento puesto en un tema. Hay quien plantea la presencia de un amigo. Hay quien ocupa, en muchos casos, distintas acciones que van a ser como la manera de resolver cualquier estado de incertidumbre. Unos oyen música, etc. Todos esos sistemas empíricos de intervención deben de ser tomados en cuenta por parte del psicólogo cuando van a aplicar una intervención psicológica. No es necesario saltar y brincar eso. Hay que explicarle que la psicología se han hecho durante años numerosas investigaciones y que esas investigaciones han arrojado un cúmulo de conocimientos que pueden ser aplicados en muchos casos. Pueden haber también lagunas del conocimiento que tendrían que llevarnos a nuevas investigaciones sobre estos temas, porque hay muchos factores que están siendo estudiados que intervienen sobre el fenómeno de cuál va a ser la excelencia que va a tener el deportista frente a una tremenda presión de las condiciones de la competencia. Ahí siempre se han enmarcado el tema del clima, que señalan otras oportunidades, los cambios climatológicos, se ha señalado el problema de los errores iniciales, del momento inicial de la competencia, se ha señalado el problema del hilamiento del pensamiento del deportista, que cuando lo dejamos libre pueden venir pensamientos irrelevantes, pero pueden venir pensamientos de carácter muy negativo que van a matizar o van a llevar a cabo una situación negativa previa a la competencia. Digo pensamiento, pero no vayan a pensar de que el pensamiento tiene una total independencia. El pensamiento está ligado a una unidad cognitiva afectiva, las motivaciones, la posibilidad de satisfacer las necesidades y llevar adelante la jerarquía de motivos que tiene el deportista, si él percibe o no que es posible alcanzarlo, si es posible alcanzar la victoria, si es posible enfrentar a un enemigo más poderoso que él en una situación más compleja de la que está acostumbrado. En realidad, un trabajo que hice en una oportunidad discutiendo con un profesor que señalaba que factor importante era el refuerzo positivo. Recuerdo esa temática que tuve que llevarla a vía de polémica, ¿no? Porque había trabajos hechos que decían que en muchos casos el refuerzo positivo es inocuo. Hay personas que no necesitan que le digan que lo hicieron bien, aun cuando la tendencia sea que todos reconocemos, cuando nos dicen que lo hicimos bien, creamos un clima muy positivo. Esto lleva a pensar lo siguiente, ¿no?
hay muchas intervenciones y muchos enfoques. Y hay intervenciones y enfoques que tienen resultados positivos. Y hay otros de la misma categoría, de la misma identidad, que no tienen resultados positivos. Y entonces ahí empezamos a pensar, algunos investigadores, entre ellos el profesor Gómez, español, ¿no?, de que había algo que era muy importante, y para nosotros es muy importante, el hecho del vínculo, la relación entre el psicólogo y el deportista. O sea, la disponibilidad del deportista a seguir las orientaciones y las acciones que está realizando el psicólogo. Que haya por parte del deportista una aceptación del psicólogo, que haya una credibilidad acerca del psicólogo, y para lograr esto existen una serie de factores de carácter personal del psicólogo. ¿Cuáles? En primer lugar, salud mental. Me van a decir, si es psicólogo, ¿cómo no va a tener salud mental? No, los trastornos de personalidad son universales. Hay quien los tiene y ni tan siquiera lo siente. La salud mental del psicólogo, su autenticidad, forma parte de un factor de gran importancia para poder influir, intervenir y apoyar al deportista. Entre las características que debe tener el psicólogo es un gran poder de persuasión. La persuasión es una intervención psicológica aparentemente sencilla, explicarle a una persona cuál es su problema y qué posibilidades tiene de solucionar su problema. Me ha dado resultados tremendos con los deportistas, porque los deportistas no tienen efectos psicopatológicos, no están enfermos, no son neuróticos, no son locos, no, cuando más, en ocasiones presentan trastornos de personalidad. Eso sí, es cierto, y eso en un número limitado, porque no por gusto, mente sana en cuerpo sano es un axioma, una realidad vista desde la antigüedad. Y en realidad los deportistas tienen una gran fortaleza mental, una salud mental extraordinaria, la cual tenemos que cuidar. Por tanto, la persuasión es un tema de gran importancia, aunque lo veamos como un elemento simple. Quizás queremos hacer un plan de preparación del deportista e intervenir con intervenciones que puedan ser mucho más complejas, como es la programación de todo el pensamiento del deportista de días antes, como es la visualización, como es el ensueño dirigido de Du Bois, que lo he aplicado yo con participantes en nado sincronizado. Pero a veces nada más que explicarle al individuo cuál es el problema, cuáles son sus posibilidades, orientarlo, educarlo, informarlo, basta para que todo se resuelva. Hay varios factores dentro de este fenómeno de la persuasión que deben de ser contemplados. Primero, la capacidad empática del psicólogo. Tiene que tener habilidades para la empatía. Hay personas que no tienen habilidades para ser empáticos, aún y cuando tienen una formación como psicólogo. Puede no comprenderse, sobre todo cuando no hay una concepción, una visión de lo que es el deporte, de lo que constituye el deporte, y que hay aspectos, reacciones que pueden ser tomadas no de manera adecuada, porque de pasar en una población normal constituye un problema, hasta incluso se le puede dar un matiz psicopatológico. Por ejemplo, los deportistas son muy susceptibles a los dolores, extraordinariamente susceptibles a cualquier tipo de dolor, y nosotros podemos pensar en un hipocondríaco. No es hipocondríaco, es que él trabaja con su cuerpo, y hay una sobrevaloración de cualquier síntoma doloroso, de cualquier
contracción de cualquier molestia para algunos tipos de deportistas en determinados deportes, para otros no. Depende del tipo de deporte. Y por eso hay que tener empatía. Y hay que tener habilidades para asumir la empatía. Otro aspecto muy importante y el cual son muy sensibles los deportistas es el tema de la autenticidad, de uno ser auténtico. Tú no puedes reclamar a un campeón olímpico que haga una cosa si él no siente que también tú eres capaz, aunque no tengas que ponerte la ropa deportista y correr con él. Pero tienes que ser capaz de mostrar que puedes triunfar frente a cualquier alternativa, que puedes ser consistente ante cualquier problema y que eres congruente entre lo que tú hablas y lo que tú llevas a cabo. Si no hay esa autenticidad, de la cual ellos inmediatamente se dan cuenta, porque nosotros que estamos pidiendo a un hombre que va a una competencia, que haga el máximo, que dé todo para lograr lo que tiene que lograr, que rompa hasta con las leyes más naturales. Por ejemplo, la ley del menor esfuerzo. Es una ley que nos acompaña a nosotros. A veces pasamos por un parque y los parques tienen una conformación arquitectónica, unos senderos para que todos los que van en pareja, en amigos, tengan tiempo de charlar y de disfrutar del parque. Y comúnmente hay alguien que atraviesa el césped porque va apurado y porque quiere hacer el menor esfuerzo, ¿no? Y siempre está el tema del esfuerzo. El esfuerzo para nosotros es vital en el deporte, es el máximo esfuerzo, es lo más de lo más que puedas hacer, y un esfuerzo que nunca antes lo habías hecho, porque ese es el que va a dar lugar a que se alcance la meta, se rompa un récord, se establezca una medida novedosa de lo que es capaz el ser humano. Y por último, hay otro factor también que debemos de considerar en las intervenciones psicológicas, que es el calor humano, o sea, el afecto. Para nosotros, que somos latinos, siempre el tema de la respuesta afectiva, del apoyo, desde el punto de vista de los sentimientos, constituye para el deportista un ámbito de mucha importancia. Para los que dimos y practicamos y nos entrenamos en la terapia no directiva, sabemos que el terapeuta está totalmente relajado, totalmente, es un espejo que sirve para que hable el cliente o el paciente y encuentre por su propio rumbo cuál es su situación. Eso para el latino es muy difícil. O sea, nosotros tenemos que mostrar nuestras emociones y nuestros sentimientos alrededor de esto. No implica necesariamente de que lo que está mostrando totalmente el psicólogo lleva toda su respuesta, no. La observación tiene que ser participante y tiene que guardar una distancia, porque si no perdemos objetividad. Siempre digo que si el psicólogo está comprometido con la victoria y lo que quiere es la victoria del deportista, van a haber muchas cosas que él no la va a ver, porque está emocionalmente complicado con la situación de la competencia. El resultado de la competencia no puede hacer mella sobre el estado afectivo del psicólogo. Él tiene que mantener su ecuanimidad y su distancia, pero dentro de esa ecuanimidad y esa distancia tiene que mostrar también el calor humano, el calor afectivo. Estos son aspectos que la práctica nos ha llevado a tenerlo en consideración. No podemos pensar que con todo deportista somos capaces de resolver todos los problemas,
porque caeríamos en ilusiones de omnipotencia. Hay deportistas en los que no vamos a lograr los resultados que esperamos. Empléese cualquier tipo de intervención, la más poderosa, la que más hemos decidido, con la que más hemos obtenido resultados. Hay deportistas con los que no vamos a tener resultados, porque sus características de personalidad no lo van a permitir. ¿Qué deportistas son los que en realidad reciben la ayuda del psicólogo y logramos tener sobre ellos un impacto mayor? Bueno, aquellos que tienen un grado determinado de educación. No estoy hablando de cultura, estoy hablando de educación. Son personas que recibieron en su familia, en el medio en que se desarrollaron, en la escuela, en las circunstancias, determinado grado de educación, de respeto, de atención, de cuidados ante los demás. Son deportistas que sienten responsabilidad personal y social por su rol como deportista. Si no son responsables, si les da lo mismo, no lo vamos a lograr. Deportistas que tienen capacidad para tomar relaciones personales con los demás. O sea, que son capaces de interactuar. A veces algunos muy lacónicamente. Cuando hablamos de deportistas que pueden ser lacónicos, o sea, personas que no hablan mucho, eso no quiere ser un indicador de las herramientas y de las habilidades en relaciones interpersonales que puede tener una persona. O sea, hay individuos que tienen una cuota de comunicación muy baja, pero sus relaciones interpersonales son correctas, son capaces de comunicarse, capaces de interactuar, de recibir y dar información, de interpretar y comprender la información, incluso de llegar a un entendimiento, llegar a un punto en que se comprenda perfectamente qué es lo que se ha planteado por parte del psicólogo o del entrenador. Esto es importante porque en esa interacción en la que vamos a realizar las intervenciones psicológicas, si no se entienden las instrucciones, si no hay una comprensión de lo que se plantea, el impacto de la intervención va a ser muy débil. Como tal debilidad, sencillamente no va a ser posible que encontremos los efectos que queremos encontrar. Otro aspecto que nosotros tenemos que ver de las características del deportista que permite hacer de una intervención psicológica algo productivo es su necesidad, su motivación, la meta para cambiar, para ser mejor. Los deportistas en muchos casos te exponen este deseo, en otros no es así, hay que escrutar. ¿Por qué? Porque si el individuo está allí, porque está allí, igual que los que no tienen disposición a entrenar y están en el entrenamiento, por muchas razones, puede un deportista participar de un equipo y realmente no tener una elevada disposición a rendir y una elevada disponibilidad a cambiar hacia la excelencia, a la búsqueda de la excelencia. Tenemos que comprender que es un proceso constante de desarrollo del deporte. El deporte, el individuo o progresa de manera positiva o va en regresión a estados anteriores donde su nivel de entrenamiento no era el que se está buscando o el que se plantea. Hay una categoría que se llama formación atlética que nos habla de todo el desenvolvimiento de la vida del deportista durante años, y esa formación, como todo proceso, tiene un desarrollo determinado y hay un momento que ese desarrollo va en sentido regresivo y ahí comienza un proceso también de que el deportista abandone el deporte, en la época del retiro del deporte. Entonces, esos elementos que hemos señalado, el grado de educación del deportista, la responsabilidad personal y social ante lo que está haciendo, la capacidad para tomar relaciones y la motivación para cambiar de forma positiva y lograr éxito, lograr resultados superiores, son elementos fundamentales para uno poder dar un pronóstico acerca de
si el deportista va a pasar a realizar un proceso de intervención que resuelva las posibles dificultades que pueda tener él, las insuficiencias, o de lo contrario, que fortalezca y desarrolle más los aspectos que están influyendo en que él tenga una carrera deportiva. Existen una serie de determinantes para las intervenciones psicológicas que no bastan a esta que hemos señalado, que a mi modo de ver son esenciales. No importa el tipo de intervención, si no existe una relación adecuada, psicólogo, deportista, psicólogo, entrenador, porque el entrenador juega un papel extraordinario. O sea, ya hemos hablado como determinante las características del deportista, las características personales del deportista, pero también tenemos que hablar del estilo de dirección del entrenador y de su capacidad para realmente colaborar en el trabajo con el psicólogo. Quizás una de las partes más dramáticas a la cual le dedicaremos tiempo en su momento es las relaciones de confianza y de credibilidad entre el entrenador y el psicólogo, porque es la que facilita que uno pueda tener un acercamiento adecuado al deportista. Y finalmente hay un tema que tenemos que abordar, que son las características del deporte. Los deportes tienen exigencias que son específicas. Cada deporte tiene exigencias que son específicas. Unos tienen mayores exigencias a aspectos psicológicos de un tipo y otros tienen otras exigencias de otro tipo, también psicológicas, al deporte. Si comparamos a un boxeador con un deportista que practica la gimnasia rítmica, o que es un tirador, o que tira con arco o con flecha, si comparamos con una de las distintas modalidades del atletismo, nos damos cuenta que hay exigencias que son diferentes. Esas exigencias que no son más que demandas. Es por eso, hablando de las exigencias psicológicas, que una de las tareas iniciales que tiene que hacer todo psicólogo cuando aborda un deporte es estudiar esas exigencias psicológicas de manera que pueda tener claridad acerca de qué es lo más importante. Y dentro de esas exigencias, ¿cuál es la forma típica de reaccionar como tendencia, volvemos a decir, con frecuencia se da en esos deportistas, y cuáles serían las intervenciones psicológicas más adecuadas para esas manifestaciones conductuales, emocionales, cognitivas, etc. Por último, no puede por un momento desestabilizar su concentración de la atención, porque perdería las posibilidades conscientes de llevar la carrera de manera adecuada a partir de las condiciones en que se realiza esa carrera. Y de igual modo pudiéramos decir, un boxeador tiene que tener un conocimiento exacto de cuál es la distancia a la que se encuentra del contrario, dónde se encuentra el límite del ring, el tiempo que le queda de pelea. Son aspectos psicológicos, percepciones, en muchos casos especializadas del deporte, que determinan que tenga un rendimiento. En lo afectivo, en cuanto a las reacciones emocionales, unos van a tener que abordar el estado de estrés en que se puedan encontrar de una manera o de otra. Para algunos es muy importante, por ejemplo, mantener su interés, su fuerza y su disposición hasta el final de la competencia. No podemos, porque estemos terminando la competencia, porque se está acabando el set, porque se está terminando la carrera, bajar la fuerza. Otros necesitan tener una autoconfianza en sus propias fuerzas. Por otra parte, hay aquellos que tienen que tener una estabilidad emocional superior. No pueden. Por ejemplo, los maratonistas pueden empezar la carrera con un grado muy elevado de ansiedad, pero es muy difícil que con un grado muy elevado de ansiedad, por tendencia, un gimnasta vaya a hacer correctamente las ejecuciones que tiene que realizar.
Estoy hablando por tendencia porque cada deportista tiene, si se quiere, un parámetro específico, una intensidad específica de la ansiedad que va a determinar que tenga mejores o peores las condiciones de trabajo para el psicólogo. ¿Por qué? Porque en intervenciones psicológicas hay que tener un set, hay que tener una situación tal que permita al psicólogo trabajar con el deportista en aquella intervención que va a realizar. Si es un entrenamiento psicológico relacionado con la relajación, hay que tener probablemente colchones, camas, butacas, hay que tener un lugar de aislamiento, hay que tener un lugar con determinada iluminación, hay que tener un lugar donde no se interrumpa el curso de la concentración de la atención por distractores externos. Los distractores internos uno es capaz de manejarlo y crear esas condiciones. Si no existen condiciones para el trabajo, hay que buscar qué intervención puedo hacer en las peores condiciones que pueda tener un psicólogo para trabajar. Si esas condiciones están adecuadas, no cabe la menor duda de que eso va a determinar en gran parte de que tenga un impacto positivo cualquier intervención que uno vaya a llevar a cabo. Una cierta privacidad, un lugar donde pueda estar el entrenador y el deportista y el psicólogo. Aconsejo de manera fundamental de que siempre que pueda estar el entrenador en cualquier intervención que va a realizar el psicólogo lo esté. ¿Por qué? Porque está aquello de ver en realidad cuáles son las influencias, cuáles son los medios, cuáles son las labores que hace el psicólogo a la hora de encontrarse con el deportista, el cual pertenece al equipo que él dirige. Este es una medida muy importante para garantizar la credibilidad y la confianza del entrenador. Nosotros no sabemos a veces cuál puede ser la reacción de un deportista sometido a una intervención, digamos a una terapia de choque, un llamado a la responsabilidad, y el deportista inicialmente puede reaccionar no adecuadamente, pero después puede ir elaborando lo que se le ha planteado y darse cuenta que efectivamente lo que se le está señalando es lo correcto. Entonces todo eso tenemos que tener en consideración para que no exista ruido, no exista incertidumbre acerca de lo que el psicólogo está realizando. Eso lo vamos a ver en un capítulo que vamos a llamar el encuadre de la tarea. La psicología del deporte, el lugar de mayor riesgo que tiene el psicólogo es el desvínculo en las relaciones entre el entrenador y el psicólogo, entre el deportista, el entrenador y el psicólogo, que es donde pueden existir muchas dificultades a la hora de la comprensión. El encuadre de la tarea se trata de aquellas técnicas que van a amortiguar los posibles riesgos o dificultades que puedan haber en el intercambio de experiencia y en la influencia sobre el entrenador y el deportista, que puedan echarla a perder la tarea completamente de lo que el psicólogo está realizando, más allá de lo que planteamos de forma específica en este tipo de acción del psicólogo, que es el tema de las intervenciones psicológicas. Hay que considerar una serie de factores en el momento de seleccionar la intervención. Entre ellos, el nivel de empatía logrado por el psicólogo con el deportista. Si el deportista considera que el psicólogo no lo entiende, si el deportista considera que el psicólogo no está armonizado a sus motivaciones, a sus posibilidades, sencillamente la forma de influencia no se va a canalizar adecuadamente. Hay que tener en cuenta las características generales de la personalidad del deportista, más allá de los 4 factores que estuvimos señalando. O sea, hay personas que tienen por características típicas determinadas cualidades personales. Incluso lo más común que existe en el deporte no son los locos, porque lo que pudiéramos decir psicópatas, psicóticos. Lo que existe en el deporte son personas que pueden llegar a tener
determinados trastornos de personalidad. Y el conocimiento de esos trastornos de personalidad y el manejo adecuado a partir de ese trastorno va a facilitar también que la intervención psicológica sea la adecuada. Por tendencia, por característica, los deportistas son personas sanas, con una gran fortaleza mental, pero tenemos también deportistas con rasgos paranoides muy marcados, deportistas con tendencias depresivas, deportistas con tendencias a la hiperansiedad, son ansiosos, totalmente ansiosos en todo momento, deportistas con características histéricas. En ese sentido existe toda una serie de señales que van a darlo. Deportistas con problemas bipolares, trastorno bipolar. Cada uno de psicólogos con una experiencia, con una formación en el campo de la psicología clínica o de la psicología de la salud mental, va a ser capaz de una manera u otra de acondicionar la intervención a esos casos. Eso es también extraordinariamente importante tenerlo en cuenta. La urgencia de reducción de un estado emocional actual muy intenso